en esta Perdón, primera perdón. clase. Ahí estás grabando. Sí, sí, perdóname, Joaquín, Genial. ahora sí. Bueno, no, de poder estar siempre en esta primera clase, que es la inauguración a veces de la segunda camada. Y bueno, bienvenidos, porque obviamente que si quieren hacer el curso de perito apícola es porque realmente les picó el bichito y están metiéndose un poco más de lleno, no solo en el campo, sino queriendo capacitarse un poco y en esto de que la práctica y la teoría tienen que ir de la mano. Y bueno, está bueno profundizar en algunos conceptos. No, hoy no me voy a meter de lleno en muchas cosas finas, pero sí vamos a ir dialogando con cosas que ustedes pueden ver en el campo y que a veces hay que decidir y tratar de resolver de una manera y bueno, ver de qué manera se puede hacer eso. Eh, Vamos a hablar de nutrición, no me voy a meter en barroa porque eso lo hace Matías Maggi, pero bueno, quedé con los chicos que en algún momento iba a ir a presenciar las prácticas a campo que van a hacer, así que lo más probable es que coordinemos para septiembre, octubre, estar ahí en la escuela presencial y bueno, poder unificar temas barroa, tema nutrición y bueno, ver esos tipos de manejo. Bien. Bueno, vamos a ver si teóricamente se podría compartir toda la pantalla. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Perfecto, Joaquín. Yo solo veo a una persona, en este momento, por ejemplo, lo veo a Juan nada más, pero bueno, ustedes cualquier Hola. cosa me cortan Qué y problema. me- no, veo al que habla, así que ahí te vi a vos, Lucas, ponele. Pero bueno, bueno, lo que vamos a tratar de ver es un poco la estrategia para optimizar la nutrición y sanidad en las colmenas, ¿sí? No me voy a meter, como dije, en la parte sanidad, sino vamos a ir tratando de hilvanar algunos conceptos de tener en cuenta por qué la nutrición para la sanidad o por qué la sanidad para la nutrición, Para la pero nutrición. no voy a hablar de Barroa, no voy a hablar de Loca Americana, no voy a hablar de Nosema, más allá de algún comentario extra, pero sí vamos a hablar de los requerimientos nutricionales de las abejas, lo básico, ¿sí? Para que se pueda entender por qué se da cierto alimento en tal momento o por qué la abeja necesita tal o cual otra cosa. Y después las estrategias de qué podemos implementar en el campo a la hora de no tener los recursos necesarios la abeja para sobrellevar su actividad. Em, Sabemos que estamos en un contexto bastante difícil. Lucas nos propuso para la Feria de Azul hablar con otros tres técnicos con respecto a lo que era la apicultura bajo el cambio climático. Y bueno, ustedes verán que hay muchos desafíos, muchos cambios en el ambiente que la abeja se está teniendo que adaptar y se tiene que adaptar con la ayuda nuestra, porque sola muchas veces no lo puede hacer. Entonces, vemos que estamos teniendo climas extremos, ¿sí? O algún cambio de temporada, que tenemos alguna floración que se adelanta, que no era habitual, ¿no? El otro día me decían que ya había aromos florecidos y en esta zona aromos florecidos por lo general se da mediados de septiembre. Entonces, eso puede repercutir de una manera negativa en las colmenas porque se despiertan de manera temprana cuando los recursos no son de buena calidad y ni hablar las temperaturas. Entonces se adelantan los ciclos, se adelanta hay un micrófono abierto, creo. Se adelanta lo que es la edad de la abeja para salir a pecorear y terminamos teniendo un desequilibrio en la colmena que nos lleva a veces perder la colonia, ¿no? Y si el apicultor o en este caso el perito apícola, vamos a hablar, el técnico apícola no está atento a dar esas recomendaciones, puede haber apicultores que pierdan gran parte de sus colmenas por no haber estado atentos a la herramienta, por ejemplo, de alimentación estratégica. Em, Eso nos va a llevar a que vamos a tener que estar continuamente bajo una planificación, ¿no? Que puede ir moviéndose según los eventos que tengamos, los eventos climáticos o cómo vaya variando la temperatura a lo largo de, por ejemplo, en este momento, el receso productivo. Tuvimos calorcitos, tuvimos mucho frío, tuvimos 15 días de heladas rotundas en lo que es la cuenca del Salado, por ejemplo, o provincia de Buenos Aires. Entonces eso lleva a que
hay que estar muy atento a qué podemos observar en las colmenas y qué es lo que va necesitando para poder sobrellevar el receso productivo. Pero eso es que qué también nos ha llevado esto del cambio de clima y demás, periodos en donde las colmenas a veces no cortan la postura, ¿no? En un clima templado frío como es el centro de lo que es Argentina, un clima templado frío que estamos acostumbrados a que corte o a que cese la postura de la reina y por ende desaparezcan las enfermedades de la cría, como es varroa o bloque americana o cría yesificada, ha llevado a que hemos tenido cría en pleno junio, en pleno julio, lugares donde no estábamos acostumbrados a tener cría. Entonces, una cura mal realizada, en un tiempo que no concuerda con las curvas de floración con respecto a Barroa, hace que tal vez en mayo, donde no se cortó la cría, nuevamente crezca exponencialmente Barroa y en junio, julio tengamos altas cargas de parásitos en las colmenas y por ende no lleguemos a la salida de la invernada. Eso también, o sea, como lo estoy mencionando, se traduce en un mayor impacto de las plagas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Obviamente, esto del forraje reducido, de la merma en lo que son las calidades de los pólenes, en el aumento de los monocultivos, nos ha llevado a que las calidades de los pólenes no sean las adecuadas en el tiempo que estábamos acostumbrados a tener. Con cualquier apicultor viejo que ustedes hablen, de 40, 30 años de experiencia, no quiero ver si acá hay alguno de esos, pero bueno, lo que se podía saber es que sacaban miel a cagarse, hablando mal y pronto, con un manejo mucho menos encima de la colmena, ¿no? Juan, capaz que no te quiero hacer referencia a vos, ni mucho menos, pero los años de los 80 90 hasta, bueno, obviamente vino Barroa en los 80 pero sacaban miel que eran 100 kilos por colmena sin hacer mucho esfuerzo, la colmena se curaba, listo, se cerraba y chau, y había muy buena producción de miel. Ahora Sí, hay que estar muy encima de las le- colmenas. le comento a los chicos que ahora hay que hacer un apicultor profesional. Realmente hay que estar sobre la colmena y hay que saber lo que está pasando en la colmena. Se Mm, acabó de tirar el alza y ir en febrero y sí. llevarnos toda la miel. Por eso yo felicito siempre esto de las instancias de capacitación, las instancias de, bueno, apostar está bien, tengo colmenas, saco miel, hago esto, hago propóleo, hago lo otro, pero me capacito. Y por lo menos están escuchando cosas que van de la mano de lo que se ve a nivel mundial o lo que se trata de ir estudiando en las diferentes centros de investigación de Argentina y universidades, como para ir viendo qué es lo que se está haciendo y lo que se puede hacer para la mitigación de estos cambios en el ambiente. Por esto, la mejora en la educación apícola, hay continuamente cursos, capacitaciones, profesionalización de apicultores, es imprescindible y buscar abejas que sean adaptadas al ambiente. No podemos seguir pensando en que porque traigamos una reina del norte va a funcionar en la provincia de Buenos Aires, o a veces hacemos mucha transhumancia y creemos que la abeja es mágica. No, muchas veces hay apicultores que van a Tucumán y vuelven, y quiera o no, eso es un estrés terrible para la abeja en cuanto a los periodos de transhumancia que están pasando porque cambian rotundamente los climas y eso puede estar afectando a la viabilidad de las reinas, a la viabilidad de la abeja misma. Y obviamente esto de la alimentación suplementaria, que hoy es un auge en todo lo que habla de suplementación proteica, suplementación energética, un montón de sustitutos que hay en el mercado, exclusivos para abejas y no exclusivos para abejas, y hay tantas recetas en el medio como apicultores hay. Entonces, a veces hay que tratar de encasillarse en lo que realmente la abeja necesita y no ir como van todos los apicultores, decir, no, le pongo torta proteica y por moda todos hacemos lo mismo, ¿sí? No, hay que evaluar bien la colmena y realmente si lo necesita para no gastar de gusto. No me estarían dando. Ahí está. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos como técnicos, apicultores, como operarios apícolas, como em, peritos apícolas que ustedes van a obtener
el título cuando terminan. Que obviamente nos desafía a seguir conociendo el ambiente donde tenemos los apiarios, donde están los apiarios de gente que podemos asesorar. Eh, yo trabajo en INTA, bueno, y no me presenté yo ahora que me estoy queriendo acordar. Eh, Soy veterinario que trabajo en el INTA, estoy terminando mi doctorado en la parte de lo que es sanidad, nutrición de las colmenas, algo de inmunidad también, y bueno, y trabajo en el Programa Nacional Apícola. Y hablo con apicultores de todo el país. Me llaman productores de Entre Ríos, de Mendoza, del sur, de allá de Bahía Blanca. Entonces, los climas son muy diferentes y siempre hay que tratar de entender cuáles son las problemáticas que hay en cada zona para poder dar una buena recomendación. Entonces, seguir conociendo los ambientes nos ayuda a tener mejor criterio para el asesoramiento. Demostrar cómo las abejas, en cada lugar que tengamos apiarios, hacerle saber a la gente lo que aporta la abeja al paisaje, lo que aporta a los rindes de los cultivos. Hace poquito salió, no sé si lo habrán visto, si no después se los comparto, una nota de Pablo Cavigliazo de cómo la abeja impacta en la productividad de la soja, ¿no? Y es bastante difícil hacerle creer al ingeniero agrónomo o al dueño del campo que la abeja aporta a la soja. Y sí, están los números, están los ensayos, a nivel económico es muy rentable que la soja tenga abejas en cercanía, así que tenemos que seguir machacando para que los cultivos implantados valoren mucho más el trabajo de la abeja. También esto de la eficiencia en el tiempo y el número de colmenas que pueda manejar cada apicultor, cada técnico, porque a veces no es lo mismo tener cajones con abejas que realmente colmenas productivas y ser eficientes en el tiempo y en el manejo de todos los apiarios. Que lograr que los productores planifiquen, ¿no? Tener un escenario de máxima, un escenario de mínima, saber a qué se puede llegar con cierto manejo, con cierta cantidad de colmenas, con cierto vehículo, ¿no? Con cierta capacidad de sala de extracción y con cierta capacidad, por ejemplo, de alzas melarias. Este año pasó que algo tan básico que entró muchísima miel. Juan, vos sabés de esta zona, Cuenca del Salado, hubo mucha miel. Hubo productores que sacaron muchísima miel, pero otros faltó material melario. Al faltar material melario, la abeja se bloqueaba y se perdió la capacidad de poder producir, aunque sea 10 kilos más por colmena. Conocer qué herramientas disponibles tenemos, que no son solo tecnológicas, vamos a hablar de algunas, como para mencionar el tema de esto del recambio de reina en las temporadas, el tema de, por ejemplo, hacer núcleos con reinas fecundadas y no núcleos ciegos o núcleos con celdas, pero no hacerlos ciegos. Muchas veces, por abaratar los costos, decimos, che, hacemos núcleos ciegos. Y realmente a veces terminamos perdiendo plata y terminamos perdiendo mucho tiempo y no es una herramienta tecnológica, es una herramienta de manejo que se puede optimizar mucho en tiempo y en capacidad de producción de abeja. Obviamente tener en cuenta los costos porque eso nos va a llevar a ser más rentables posible, por eso esa carita de que hoy en día son muy importantes. Pero todo va de la mano de poder planificar, poder conocer el sistema, tener un objetivo de producción, utilizar técnicas probadas, tener registro de todo lo que vamos haciendo y poner, obviamente, un seguimiento. A eso lo englobamos dentro de lo que es el manejo y no lo que es el manipuleo, que es trabajar las colmenas según cómo venga el año y, ¿sabes qué, che? Este año va a venir lindo ahora que empezó a llover, por ejemplo, va a decir, vamos a tener buena primavera. Y ha pasado que hay apicultores que me escribieron esta semana queriendo encargar reinas. Y hoy los criadores de reinas casi todos tienen los pedidos tomados, y ya casi no tienen capacidad de producción de reinas, sí para más adelante, fines de noviembre o los primeros días de diciembre. Y eso ya es tarde para poder optimizar la multiplicación en los apiarios, obviamente todo según zona. Estoy hablando mucho de esta zona. Em, Esto del manipuleo de copiar lo que hace el otro, de seguir un calendario. Sabemos que hoy no podemos seguir el año calendario. Tenemos que ir evaluando cómo va comportándose el ambiente, si la colmena nos va pidiendo más alimentos, si la colmena nos va pidiendo que empecemos a darle espacio, ¿no? Y lo de la moda es porque, bueno, obviamente todos están con pongo una torta proteica. ¿Y por qué?
No, porque el otro la puso y le hizo de esta manera y le anduvo bien. Sí, bueno, pero en tu colmena se necesita la torta proteica, en tu ambiente se necesita la torta proteica. ¿Está bien la receta que hizo? ¿Tiene el contenido de proteína que realmente necesitan las abejas para generar un impacto? Y a veces el apicultor pone una sola torta de 100 gramos y listo. Creemos que esos 100 gramos de proteína van a hacer magia en la colmena y no es así. Mínimo 300, 400 gramos de torta proteica se necesitan por colmena para poder generar un impacto y ver diferencias significativas en las colmenas. Por eso mencionamos esto de que manejar nuestras colmenas consiste en modificar su funcionamiento en forma planificada, utilizando una tecnología adecuada para alcanzar un objetivo de producción previamente establecido. Y lo que siempre recomendamos es que se escriba, que diga, bueno, quiero tener tantas colmenas a fin de temporada, tener tanta cantidad de producción de miel con cierto objetivo, con cierto escenario de máxima, ¿no? Y un escenario de mínima para poder mantenerse. A lo largo del año, ustedes saben que en este clima templado frío hay diferentes actividades que vamos a tener en las colmenas, en los apiarios, y ahora arranca lo que es en agosto y septiembre el desarrollo primaveral, que hay que estar atento a la demanda energética, a la demanda de proteína, empieza a crecer la colmena, hay un recambio generacional, ustedes saben que hay un recambio generacional que ahora vamos a ver de lo que es la abeja de invierno y la abeja de otoño, perdón, abeja de otoño, abeja de primavera, y esa abeja esa colmena tiene que tener un cambio graduado, ¿no? No puede ser un cambio abrupto en el ciclo de las abejas porque se despobla la colmena totalmente y hasta podemos perder la cría por enfriamiento y hay que ser muy prudente en esos cambios que se van a ir generando. Puede venir la multiplicación, la cosecha y después obviamente un momento muy clave en la curva y en el año productivo, que es la preparación de las colmenas para el receso productivo, que eso, no sé si han visto algo, Juan o chicos Luca y Aníbal en marzo, abril en el curso, pero bueno, si no podemos hacer alguna salvedad que algo vamos a mencionar igual. Sí, Y sí, entonces, algo saben, Joaquín, algo perfecto, saben. perfecto. Insistimos mucho con las proteínas en otoño, bueno, para los cuerpos grasos y todo eso que seguro que vas a Bueno, desarrollar. genial. Entonces, eso me sirve para no. Bueno, de todas maneras, para los nuevos también lo vamos a mencionar. Y existen tareas primordiales innegociables hoy en día en esto de la profesionalización del apicultor. El monitoreo arroba. ¿Alguna pregunta? Porque se escucha. Ah, ahí. El monitoreo Barroa, la cura de Barroa con productos aprobados de reconocida eficacia, llámese productos de síntesis o productos orgánicos que hay en el mercado también, que ya algunos podemos después mencionar. La aplicación de un suplemento proteico, si es necesario o no, el invernar en cámara de cría con una buena población y que la colmena tenga la capacidad de llegar a una buena salida del receso productivo. La inspección sanitaria, sabemos que se puede elegir un porcentaje del apiario e inspeccionar sanitariamente las colmenas, realmente evaluando cómo está el estado de la cría, el estado de la postura de la reina, para no tener pérdidas invernales. Sabemos que podemos llegar a detectar enfermedades de la cría y que esas tienen que ser eh, sacadas del apiario para no tener un foco de contagio en todo lo que es el resto del apiario y apiarios de cercanía. Entonces, es evidente que eso tiene que ser realizado por gente idónea y apicultores que conozcan, que tengan el ojo entrenado para poder detectar enfermedades. Este estado de enfermedad que se ve acá, por ejemplo, que a mí me tocó ir a revisar, es un estado que hay que lograr llegar antes, ¿sí? Ya eso es un estado avanzado en el cual la abeja está muy afectada y posiblemente cueste muchísimo recuperarla. Y algo sencillo que siempre me gusta comentar es que hay cosas básicas también con respecto al almacenamiento de las salsas, ¿no? Hoy la polilla de la cera ha hecho estragos en muchos lugares y es fundamental poder tener un buen almacenamiento de las salsas con la posibilidad de que corra viento, que se pueda poner algún antipolillas, que hoy hay antipolillas orgánicos como productos a base de Bacillus thuringiensis, o si no, el famoso laurel, que también genera un efecto antipolilla.
pero poder evitar el deterioro de las alzas melarias, que es un costo bastante elevado. Cuando hablamos de calidad de colmenas y de invernar colmenas en buen estado sanitario y nutricional, hablamos también de la categorización, que lo logramos hacer allá en la inspección sanitaria del otoño, y también la hacemos ahora en primavera. Los primeros días de septiembre, ahí empezamos a hacer inspecciones sanitarias y empezamos a hacer la categorización de colmenas, sabiendo que, por ejemplo, en otoño, no sé, hubo un porcentaje de colmenas que entraron categoría 3. Y yo sabía que esas categoría 3 íbamos a tener un 25, un 30% de probabilidades de mortalidad, ¿no? Entonces, sabiendo eso, uno puede planificar y prevenir qué manejo hacer a lo largo del receso productivo para evitar que esa colmena muera. Se debería achicar, se le debería poner un poncho, darle buena reserva energética para que pase el invierno, y ahí después, en primavera, tomar medidas para, por ejemplo, recambiar reinas, recambiar panales, y empezar a hacer una buena estimulación para que vuelva a crecer. Pero lo ideal es invernar colmenas categoría 1, ¿sí? Que por un estudio que hizo Emilio ya hace mucho tiempo, se sabe que son las colmenas que menos probabilidad de mortalidad tienen, y la mortalidad general en el apiario puede rondar entre un 3 y un 5%. Después, saber buscar, saber encontrar el parásito tan temido de las abejas, ¿no? Este parásito que seguro Matías les dio la clase o les va a dar con respecto a Varroa, y cuán importante es el diagnóstico de esta parasitosis, ¿no? Que ayuda a tomar medidas de manejo en todo el apiario y en los apiarios restantes que tengamos en cercanía o en el resto de la producción. Pero debemos buscar para saber en qué estado sanitario está la colmena. También la inspección minuciosa de la cría, como les decía, cría yesificada, o loca europea, por ejemplo, para saber y marcar esas colmenas para descartarlas y no tener después que estar reproduciendo esas colmenas sin contaminar el resto de los apiarios. Y que la abeja otoño, como les decía, tiene esa diferencia de que va a ser nuestra nodriza de primavera, ¿no? Una abeja otoño, una abeja gorda, una abeja con buen cuerpo graso, como decía Juan, es la abeja que va a invernar y que va a vivir esos 3, 4 meses, y la que vas a generar, o va a ser en realidad, la nodriza de primavera, la que va a tener la capacidad de generar ese recambio generacional en la primera camada de cría de la primavera, y por eso es fundamental que sea una buena abeja de invierno, una buena abeja de otoño, para transformarse en nodriza de primavera a la salida del receso productivo. ¿Por qué? Porque la abeja de verano, nosotros sabemos, tiene funciones, por ejemplo, de recolección. Eso la hace a tener una menor longevidad, porque es un desgaste mucho más alto que la abeja otoño. Y va a tener escasas reservas corporales en lo que es su cuerpo, a diferente de la abeja otoño, que tiene la función de restablecer la cría en el momento de la salida del receso productivo. Es una abeja que tiene mayor longevidad, les decía, vive entre 3 y 4 meses, y que puede tener altas reservas corporales. Puede, no, debe tener altas reservas corporales. ¿Vamos bien? Excelente. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, Bárbaro. lo que estamos tratando de mostrar y decir es que necesitamos una apicultura que sea lo más sustentable posible, lo más rentable posible, y no van separadas la nutrición y la sanidad, ¿no? Tenemos que lograr entender que la abeja tiene que estar sana, ¿sí? Tiene que estar en su completo estado de salud para poder expresar su potencial, y a su vez en un buen estado nutricional para lograr producir, por ejemplo, buena recolección de recursos y por ende buena miel, por ende buenas entradas económicas para el apicultor. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Siempre se escucha algo. no, está bien, está bien. La hora de la comida en casa. Ahora está la comida. ¿Qué les quería mencionar? Bueno, ustedes saben, porque ya son idóneos en el tema y demás, que la abeja necesita la probóscide para recolectar el néctar
necesita las patas para recolectar el polen, dos recursos primordiales para la supervivencia de las abejas. El néctar aporta energía, el polen aporta proteínas, y eso hace a una dieta equilibrada para la abeja, porque el polen también aporta ácidos grasos esenciales, lípidos, vitaminas, y eso hace la dieta completa de la abeja para sobrevivir. Las adaptaciones que le permiten recolectar esos recursos son la probóscide, el néctar, y las patas, el polen. Ahora, la abeja tiene en su intestino otro tipo de adaptaciones, como son las bacterias intestinales, que ayudan a digerir, a metabolizar los nutrientes, a digerir, en este caso, el polen, ayudan a absorber las proteínas, y eso es fundamental que siempre esté en buenas condiciones. Muchas veces las abejas, perdón, el apicultor comete errores de manejo, porque es error de manejo, de aplicar antibióticos en las colmenas, de dar un alimento que le agregan ácido a los jarabes, por ejemplo, ácido tartárico, jugo de limón, o diferentes compuestos que acidifican el jarabe para, por ejemplo, retrasar la fermentación, ¿no? Pero en ese caso vamos a estar alterando la microbiota del intestino de la abeja. Esa microbiota, fíjense las funciones que ahí arriba se enumeran, contribuyen con el sistema inmune, degradan desechos digestivos, transforman los nutrientes, remueven toxinas, contribuyen al buen funcionamiento general del metabolismo de la abeja. Si el apicultor hace una mala práctica de alimentación, por ejemplo, como les mencionaba, modificando la dieta, dando antibióticos, dando sustancias químicas no aconsejables en las abejas. Ayer renegaba no renegué solo por lo de Senasa, Lucas, por el curso, sino que renegué por otra cosa. Eh, Hay una veterinaria apícola que está en el mercado que distribuye antibióticos y un montón de productos para las abejas. Y bueno, la asesoría que da o los consejos que da no son adecuados para lo que sería la biología de la abeja o la nutrición de la abeja. Y bueno, yo sé que vende un montón y que comercializa un montón, pero falta capacitar más al cliente de esas veterinarias o al público apicultor y técnico para que, bueno, pensemos eh, un poquito más en el bicho, en el bichito de la abeja. Porque, ¿qué nos pasa? Tenemos la realidad, que es la economía apícola argentina. La realidad está en las capacidades como productores de poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y la otra realidad es la biología de la abeja. Esa biología que, como todos estamos fascinados en la biología de nuestras abejas, en entenderlas de, pucha, cómo labran cera, cómo generan jalea real, cómo ponen un huevo, cómo hacen todo lo que hacen, que son fantásticas y son arquitectas de todo lo que hacen, lo hacen por algo y porque tienen buenos recursos o tratan de conseguir los mejores recursos posibles. A nuestro alcance está poder dar la mejor alimentación posible siempre y cuando nos dé el bolsillo. A nuestro alcance está dar el mejor acaricida para tratar varroa cuando el bolsillo nos lo permite. Cuando ahí empezamos a tener fallas, recuerden que puede haber fallas también en el comportamiento de la abeja en cuanto a la productividad y en cuanto al comportamiento con las enfermedades. Entonces, para redondear, la importancia de esta microbiota es fundamental. Hay muchos trabajos que hoy se están evaluando. En Uruguay, por ejemplo, están trabajando mucho con el tema de la microbiota. En INTA Rafaela también. En Mar del Plata, la Universidad de Mar del Plata también. Muchos están trabajando en lo que es el impacto de, por ejemplo, los plaguicidas, por ejemplo, la mala nutrición de las abejas en la flora bacteriana del intestino de la abeja y cómo se comporta con respecto a su sistema inmune. ¿Bien? Bueno, esto era lo que les estaba mencionando. Hay muchos Eh, trabajos que impactan en la salud de la abeja. Joaquín, Sí, Juan. algo que me pone de mal humor. Decime una cosa, y no te Sí. rías. ¿El estómago se llama estómago, ventrículo o intestino medio? Yo leo Bien. distintos Lo que libros pasa es que y le digo los dos. en las bibliografías está así. El intestino medio es el estómago verdadero y después está el intestino posterior. Ujú. ¿Bien? Bien, bien, perfecto.
Lo que pasa es que hay muchas Sí, imágenes sí. en lo que es la anatomía de la abeja y confunden cuando hacen las traducciones en inglés, capaz, y eso que Ah, lleva es muy a posible. confusión. Claro, claro. El aprovechamiento de los nutrientes, esto que hablaba del polen, ¿sí? Ingresa a la colmena, la abeja lo ingiere y lo puede digerir, y ahí va, que si lo asimila o no lo asimila, ¿no? Esto del alimento de mala calidad, por ejemplo. No lo asimila, va directo a los desechos. Si lo asimila, puede ir a la hemolinfa, ¿no? A la sangre, Ujú. y puede ir, por ejemplo, en este caso, a reservas corporales o alguna secreción, que en este caso puede ser secreción de jalea real, ¿no? Eh, Después parte de eso va a los desechos. Pero tenemos patologías como por ejemplo Varroa, que se alimenta de la hemolinfa y también de los cuerpos grasos. Y tenemos nosema, que es Sí. una enfermedad que afecta la membrana peristrófica de la abeja, que está en el intestino, y es una malla, la membrana peristrófica es una malla de proteínas. Esa malla de proteínas, cuando no está bien Ajá. desarrollada, nosema afecta esa malla de proteínas y hace que las células del intestino de la abeja no puedan absorber bien los nutrientes. Por eso dije que iba a ir tirando conceptos de nutrición y de sanidad para que estén un poco más acorde y vayan entendiendo la importancia de ambas, ¿no? Cuando el apicultor llega tarde, porque puede ser explicándolo de esta manera, ¿no? Cuando llegamos tarde como apicultores, soy Se le apicultor murió de también, hambre. soy apicultor, hoy manejo 200 colmenas, entonces sé lo que es llegar tarde, porque uno Ujú. dice lo que hagan, pero a veces no, lo, no llega a tiempo por cuestiones a veces de laborales o que se nos escapa la tortuga y nos confiamos en la biología o en lo que hicimos y a veces nos dormimos, ¿sí? Pero el estrés nutricional existe y puede ser por falla en el suministro de hidratos de carbono o de acopio de miel o por lo relacionado a las proteínas al polen, ¿bien? Cuando hay una falla de suministro en lo que es la miel, hidratos de carbono, disminuye la capacidad de la abeja de regular la temperatura. La abeja empieza a ralentizar sus movimientos, ¿sí? Empieza a utilizar energía de músculos menos vitales. Entonces, ¿cuáles son los de órganos menos vitales? Los músculos, los nervios, y empieza a enlentecerse y por eso, por ejemplo, puede terminar dentro de la celda de cabeza para poder mantener la temperatura. También la puede llevar a una parálisis. Ahora, cuando hablamos de la escasez de proteína, reduce la longevidad de las obreras, puede haber una reducción en la población de nodrizas porque la reina dejó de poner, porque no tiene buen alimento, y por ende empieza a colapsar toda la colonia. Fíjense estas imágenes, cómo se puede dar que tengamos algo de cría, pero no tenemos nada de recursos para esa cría que van a hacer. Acá ya es un estado terminal y esto es un estado en el cual la abeja ya se está racimando lo más que puede para poder sobrevivir, ¿no? Y ya ni hablar del panal, que es horrible, un cuadro con muchas celdas sanganeras. Entonces, ahí hubo un problema también de manejo del espacio y del recambio de cuadros. Que también, esto hablando de recambio de cuadros, es una tecnología, es una herramienta no tecnológica, pero es la posibilidad de recambiar cuadros y darle una mejor habitación a la colmena. Entonces, volviendo a las mismas imágenes y agregando una, cuadros con abejas muertas por falta de alimento, pueden verlo ahí a la izquierda, a mi izquierda, no sé a qué izquierda, a qué aparece de ustedes, si a la izquierda o a la derecha. A la Sí, Eh, izquierda. igual, a la izquierda. Bien, quiere decir que llegamos tarde, que la colmena se nos está muriendo de hambre. Ahora, el cuadro del medio que está sin reserva de miel, es decir, seco, ¿qué necesitamos? Sí o sí, acudir a la alimentación y no a la alimentación de 1 litro de jarabe 1 a 1. No, ahí hace falta alimentador lleno, 2 a 1 siempre, y ahora después vamos a explicar por qué, la concentración del jarabe de azúcar, y lo más probable es que necesiten una alimentación rápida, es decir, alimentar hoy, si hoy encontramos ese panal, y a los 5 o 7 días alimentar de vuelta para... ¿Por qué? Porque eso que está seco ahí, la abeja está sufriendo hambre. Si nosotros le llenamos el alimentador, lo más probable es que no generemos reserva de corona en el panal, sino que vamos a tener que ir de inmediato, como les decía, 5 o 7 días, para poder generar un acopio de algo de recursos para que después nos dé unos 20 días para volver a ese apiario.
En contraposición, el cuadro de la derecha con reserva de miel, eso nos permite evaluar la cantidad de reservas que hay en la colmena. Fíjense cómo está compacta la cría también. Y ahí sí que no sería necesario alimentar en ese momento porque la abeja tiene muy buena cantidad de reservas. ¿Qué error puede cometer el apicultor en la alimentación? Por ejemplo, estos son núcleos en desarrollo. Fíjense qué error puede cometer el apicultor. A ver si alguno se da cuenta qué pudo haber pasado. Doy 3 minutos de intercambio si no les jode para hacerlo más ida y vuelta. El cuadro, el núcleo de la derecha son núcleos de, perdón, son núcleos de otoño. Estos se hicieron a fines de febrero. Esos núcleos están pasando la invernada ahora, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro y qué pudo haber pasado? Juan, no tenés permitido hablar. Sí, sí, me callo. Aníbal De la izquierda tampoco. no está curado, no tiene la tira. El de la izquierda no tiene alimentador. No tan achicado. Perfecto. No, Voy ese que está respondiendo de a fuera de la uno. foto. Voy respondiendo a uno. Los núcleos son de 6 marcos. En este caso son 5 y el alimentador. El de la izquierda le falta el alimentador. Bien, perfecto. Buena observación. Lo de curado, no. Fíjense que está la cura. Acá está la cura. Ah, Ahí está ahí está la abajo. cura de uno y acá está la cura del otro, con ácido oxálico. ¿Bien? Habían tirado otra. Falta achicar. Falta achicar. Bien. Este habría que achicar, el de la izquierda, me imagino. Sí. Bien. Pero no se debería tener que No hay achicar colora si de estuviera como alimento. este. ¿Sí? ¿Qué pasó en el núcleo de la izquierda que está más chico? A ver si pueden llegar a. ¿Qué le faltó? Pero el de otoño no tendría que tener 2 cuadros de miel y 4 de abejas. O... Bien, eso va a ir variando. Esta foto es de esta semana, ¿sí? Que me la pasaron. Por eso se las quise compartir para ver un error que ocurre a veces. Acá ocurrió un error, fueron alimentados todos de la misma manera, fueron curados todos de la misma manera, estaban todos los núcleos iguales. ¿Cuál fue el error que cometió el apicultor? No chequear el alimentador, ¿sí? El alimentador del núcleo de la izquierda perdía, ¿sí? ¿Qué pasó con el alimento que se le administraba a ese núcleo? Se Se perdió, perdió. se cayó afuera. Ese alimento no lo consumió ese núcleo en su totalidad, sino que lo consumieron el resto porque pillaron, por ejemplo, y ese fue el error. Por eso no tiene el alimentador. Lo sacaron, se dieron cuenta que pinchaba y estaban en proceso de cambiar el alimentador. ¿Sí? Sí, además, Eso, Joaquín, no se le ve corona de alimento al de la izquierda. no, por eso no tenía nada. El otro sí tiene, No fíjate tenía que tiene nada. más engrosados los Claro, panales acá. Y esto es claro. en Mendoza, una zona en la cual ya están empezando a incentivar para desarrollar los núcleos y agarrar alguna polinización. Y bueno, son criadores de reinas estos. Ajá. Nada, era una foto que me pareció linda intercambiarla con ustedes para ver que esos errores están. Pocas veces nos pegamos una vuelta por las piqueras o el apicultor se pega una vuelta por la piquera para chequear después de alimentar si no están chorreando los alimentadores. En mi caso, lo que logré hacer es colocar alimentadores plásticos en todas las colmenas y bueno, me aseguro de que estén en buen estado. Siempre el chapador de alguna manera se reseca y nos tiende esa trampa. Cuando hablamos de déficit de proteína, podemos ver estos dos casos. El de la izquierda, una cría seca, una cría que le escasea el alimento, que escasea la jalea real y que nos puede llevar en los próximos días a tener, por ejemplo, cría salteada, a presentar alguna cría yesificada, a presentar alguna loca europea, ¿sí? Se me está apagando la computadora. Menos mal que me avisó. Ahí está. Y lo de la derecha, la cría que está empapada, que está nadando en jalea real, que tiene buen alimento larval, eso va a generar un buen desarrollo de esa larva, ¿sí? La habilidad del técnico, del apicultor, conocer el estatus nutricional de las colmenas, poder ver el tema de las coronas de polen, de las coronas de miel, para saber en qué momento es necesario
una suplementación tanto energética como proteica. Y no solo ver la colmena, sino leer la piquera, cómo está entrando la abeja, si está entrando con néctar, si está entrando con polen, pólenes de qué color, evaluar la diversidad de polen que está entrando. Eso nos puede dar un indicio de la calidad o variabilidad de especies que está entrando. Si no están entrando los recursos necesarios a la colmena para un desarrollo óptimo y que se mantenga sola esa colmena, ustedes saben que hay zonas, me imagino que debe haber alguno en esta sala que sea del delta, ¿no? Y que saben que en el delta las colmenas se desarrollan muy bien solas sin ser necesario muchas veces la alimentación artificial. Después hay zonas que son extremadamente, como las de Lucas, allá, que necesitan sí o sí de la alimentación artificial para poder desarrollarse. Acá también pasa lo mismo, salvo en lo que es la zona de Chascomús, que es donde estoy yo, estamos teniendo año a año cada vez más hectáreas de colza, ¿sí? Que por un lado es positivo porque, bueno, agosto, septiembre desarrollar las colmenas bastante solas. Si tenés las colmenas en cercanía de la colza se desarrollan muy bien, pero el problema es posterior a la colza que merma mucho el ingreso de néctar y de polen, y ahí sí hay que estar administrando alimentación artificial para poder mantener la colmena hasta el flujo fuerte de néctar, que en esta zona es diciembre, enero y febrero. Pero ¿cuándo vamos a necesitar esta alimentación energética? ¿Vieron el bloqueo de la cámara de cría y lo que es el receso productivo? El porqué del bloqueo de la cámara de cría. Hablamos del bloqueo de la cámara de cría para poder generar la mayor cantidad de reservas posibles, achicar el nido de cría y que la abeja no tenga la necesidad de alimentar la cría, sino de mantener, de generar todas reservas corporales en los cuerpos grasos, ¿sí? Después, otra estrategia de alimentación energética la utilizamos ¿cuándo? En primavera. Ahora, cuando empezamos a querer desarrollar el nido, queremos desarrollar los núcleos, no hay una buena entrada de néctar y ahí ayudamos con la alimentación energética. Pero también hay un momento en el cual puede ser de manera ocasional, como se ha presentado, por ejemplo, en este año, que en algunas zonas las colmenas habían consumido mucha miel durante mayo y junio, que hubo algunas temperaturas que permitieron a la abeja salir a tener actividad y eso generó consumo en las colmenas y el apicultor tuvo que salir a alimentar de manera ocasional para generar un sostén hasta la salida del receso productivo. Entonces, esos son momentos en los cuales hay que se puede utilizar la alimentación energética. Como les decía, hay otoños en los cuales son muy fríos y el consumo de reservas es mínimo, y hay otoños en los que son cálidos y el consumo se dispara, ¿no? Nos tocó un mayo con ciertas temperaturas cálidas, creo que fue a mediados de junio que hubo también algunos calorcitos, y julio que llegamos hubo 2, 3 días de sol con 20 y pico de grados, y eso, bueno, hace que la abeja salga a volar, intente salir a recolectar algo y no le dé la nafta, por decirlo de una manera vulgar, y cuando vuelve lo único que hace es consumir y consumir y consumir. Volviendo al caso de pensar en la abeja, ¿no? Si pensamos en la abeja y la calidad energética que la abeja prefiere es la de la miel, ¿no? La calidad energética, la concentración de azúcares, de fructosa y glucosa que tiene la miel, para poder aprovechar ese tipo de azúcares que son azúcares simples. Dentro de los alimentos energéticos que tenemos en el mercado, nosotros recomendamos el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar está compuesta por fructosa y glucosa, el azúcar común tipo A, la de consumo humano, la blanca, está recomendada para la alimentación en abejas, para generar un jarabe al 66% de concentración de azúcares que nos brinde una buena alimentación para la colmena. Ahora, ¿quién entra en juego? El bolsillo del apicultor. ¿Quién también entra en juego? La practicidad del apicultor para poder alimentar las colmenas. Entonces, ahí es cuando hacemos un ejercicio, la otra vuelta lo hicimos con algunos apicultores y también con técnicos de INTA, en la cual tratamos de mostrar las ventajas y desventajas de uno y otro alimento.
El jarabe de maíz 55 es un jarabe de maíz que uno lo compra, ya viene con un tanto por ciento de humedad, entre el 19 y el 29%, según el alimento que se compre, y viene con 55% de fructosa, como dice su nombre, 41 de glucosa y después tiene azúcares superiores. El jarabe de maíz 42, que este casi no está en el mercado, pero es porque tiene 42 de fructosa y un 5 de azúcares superiores. Y después el famoso Sucrudex, el cual tiene un 20 de fructosa, un 33 de glucosa y fíjense, una alta concentración de azúcares superiores. Estas azúcares superiores son las que a la abeja le cuesta digerir, la que la abeja, por lo general, en su gran proporción las desecha. ¿Por qué? Porque no puede metabolizarlas, no las puedes destruir, son azúcares complejas en la cadena de hidratos de carbono y hace que la abeja no la pueda aprovechar por completo. Entonces, termina desechándolas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un cuadrito de un cálculo económico de comprar un jarabe u otro en función del aprovechamiento de estas azúcares. Después está el famoso caramelo, que muchos apicultores lo fabrican a partir de azúcar y de jarabe de maíz, mezclan una parte de azúcar y otra de jarabe, cocinan a fuego lento el caramelo, lo van cocinando y en cierto momento, cuando ya se espesó, lo elaboran los panes de caramelo y lo aplican en las colmenas. Esas azúcares quemadas son ni más ni menos que azúcares que van a tener un HMF altísimo. Y el HMF hoy está estudiado que es tóxico para la abeja, ¿sí? Y que además, al darle un alimento seco, que a veces lo que se dice es, no, le estoy dando un alimento seco para no incorporar humedad en la colmena. Bueno, sí, pero estás incorporando azúcares que son de pésima calidad, ¿sí? Porque tienen alto HMF y a su vez generan alteración en la microbiota del intestino de la abeja. Y la abeja necesita agua para digerirlo, así que tiene que salir de la colmena a buscar agua para poder digerirlo y aprovecharlo. ¿Bien? Esta es el grafiquito de tortas que hicimos con respecto a las azúcares o el jarabe de maíz de alta fructosa. Lo amarillo son las azúcares metabolizables, ¿sí? Que aportan a la nutrición de la abeja. Tiene un porcentaje de agua el jarabe que compramos, ¿sí? Entonces, esta agua o la abeja la pierde por evaporación o no la aprovecha en gran proporción. Después tiene azúcares superiores que la abeja no puede digerir y a su vez, al no digerirlas y quedar a veces ahí en el proceso de almacenamiento, pueden tener riesgo de contaminación de la miel si alimentamos allá en una primavera avanzada, ¿está? Y que también puede traer otros riesgos de intoxicación con otros residuos que trae el jarabe, como por ejemplo algún residuo de agroquímico. Entonces, hicimos una cuentita muy fácil para decir, bueno, el azúcar tipo A, ¿cuántas azúcares superiores tiene? 0. El Lebudex, ¿cuántas azúcares superiores tiene? El 4%. El Sucrudex, ¿cuántas azúcares superiores tiene? El 31%. Bueno, ¿qué precio tiene cada uno? Por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio eran estos precios: 550 el azúcar, 532 el jarabe de maíz 55 y 532 el Sucrudex. Cuando lo llevamos a realmente cuántos azúcares en un kilo aprovechamos, ¿sí? Termina siendo obviamente más barato el azúcar, un poquito más caro el LUD 55 y el Sucrudex termina siendo mucho más caro porque no aprovecha al 100% la abeja esas azúcares que vienen en ese tipo de jarabe. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. En la preparación de jarabe hay mitos, realidades y bueno, que estamos tratando de seguir inculcando. El jarabe siempre tiene que ser 2-1. No importa si uno quiere incentivar o hablan de un jarabe liviano. ¿Por qué 2-1? Porque al hacer un jarabe de 2 kilos de azúcar, 1 litro de agua, vos tenés que la concentración de ese jarabe es del 66% de azúcares. La abeja, en el ambiente, perdón, no la abeja, en el ambiente hay néctares, ¿sí? De diferentes flores que van en concentraciones de néctar del 5% al 80% de azúcar en ese néctar. La abeja prefiere los néctares de mayor concentración para poder aprovechar lo más posible esa energía, esas azúcares y así desarrollarse como corresponde. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un jarabe liviano? Un jarabe con poca concentración de azúcar
si la abeja necesita realmente un jarabe concentrado. ¿Tá? La incentivación la generamos con el manejo de la alimentación, de dar poquita cantidad de jarabe, por ejemplo, ya en una primavera avanzada, septiembre-octubre, 1 litro de jarabe, 1,5 litros de jarabe en el alimentador, varias veces en el tiempo, es decir, repetidas veces en la semana, no, cada 5 o 7 días, por ejemplo, o cada 10 días. Eso va generando una simulación de entrada de néctar en la colmena que hace que la abeja se incentive, la reina incentive la postura y eso lleva al desarrollo más grande de la colmena. ¿Por qué dice no calentar el jarabe? Lo habitual es que muchas veces apicultores calientan el agua en el tambor, están calentando el agua, calentando, tiran el azúcar y siguen calentando el jarabe hasta que hierve, ¿no? Calentar el jarabe hace que aumente el HMF de esas azúcares y no es recomendable para la salud intestinal de las abejas. Tampoco agregar ácidos al jarabe, alteran la microbiota del intestino de la abeja, ¿bien? Y lo de los tambores de miel, que muchos utilizan para la alimentación cuando calientan los jarabes, el calor, el fuego, termina a veces desprendiendo el barniz que está en el interior del tambor y termina yendo al alimentador de la colmena, ¿sí? Hoy en día se está utilizando, bueno, tengo videos o fotos después para mostrar, preparar el jarabe en frío, ¿no? Con agua fría, con mezcladores de alta velocidad. Eso hace que se rompan bien los cristales del azúcar y se disuelva el azúcar de manera con agua fría, ¿sí? Y más rápido que preparando el jarabe en caliente. Lo que le mencionaba de la acidificación, muchos lo utilizaban para bajar el pH del jarabe y retrasar la fermentación y favorecer la disolución de la sacarosa, ¿no? Está estudiado por varios investigadores que aumenta el HMF en forma desmedida, que hay diferentes niveles que son tóxicos para la abeja, que en las primeras semanas de alimentación no se ven efectos, pero en repetidas veces de alimentar con alimentos con HMF alto empieza a ser perjudicial para la salud de la abeja y fatal, ¿sí? Y la acidez de los alimentos interfiere en la integridad del epitelio del tracto intestinal de las abejas y en la microbiota que habita en dicho intestino, ¿sí? Para traer alguna novedad y para que vean que está bueno asistir a congresos y a exposiciones, esto es lo que se está utilizando mucho en Europa, son candies enriquecidos. En vez de dar jarabe a las abejas o caramelo, se está utilizando el tema del candy, ¿no? Que ya hace tiempo que se viene usando en Estados Unidos. Pero me llamó la atención la cantidad de oferta que hay, que hubo en Apimondia del año pasado, de diferentes candies enriquecidos eh, con vitaminas, con probióticos, con un montón de cosas. Pero lo que no me gustó es que todos los candies están hechos con azúcar impalpable. El azúcar impalpable de estos candy, en realidad el azúcar impalpable, si ustedes investigan un poquito en Google y demás, tiene un montón de azúcares superiores y de almidones, ¿no? Eso puede llevar también a ser menos aprovechable por la abeja. Hoy en día les estuve recomendando a algunos apicultores, sin tener un producto aprobado por SENASA, pero con la disponibilidad de tener azúcar, y si quieren hacer este producto, este tipo de productos, que muelan el azúcar lo más posible y puedan preparar una torta energética, no torta proteica, torta energética, con algún, por ejemplo, multivitamínico que ayude a alimentar en esta época a las abejas y no aplicar humedad, sino un alimento más bien seco. No sé si esto es una recomendación que, por ejemplo, le di a un criador de reina, azúcar común tipo A molida, con un multivitamínico, homogeneizada con jarabe de maíz, y eso hizo una buena torta energética para aplicar en colmenas que con el jarabe solo no la iban a levantar, sino que necesitaban un poco de jarabe y además la torta energética para poder tener una buena suplementación energética y que generen reservas en esos panales secos que se podían llegar a ver. Bien, y como les decía, puede ser para una ocasión en la cual no lleguemos o no tengamos tiempo de volver continuamente a las colmenas, sino que tengamos que volver recién cada 15 días. Bueno, le llenamos el alimentador, le damos esa torta energética y hacemos un buen complemento y abundante para la colmena en una época donde escasean los recursos.
Bueno, esto es un poco lo que les decía, la diferencia entre alimentar para el bloqueo de la cámara de cría y para la estimulación. Para el bloqueo de la cámara de cría, mucha cantidad de jarabe en el menor tiempo posible, es decir, nosotros debemos bloquear las colmenas en otoño lo más rápido posible, ¿sí? Que se achique el nido de cría, que se acumule mucha reserva y eso hace que la abeja se engorde bien en cuanto a proteína en las colmenas. En cambio, en la estimulación es poca cantidad de jarabe a lo largo del tiempo, simulando una entrada de néctar. Eso hace que siempre la colmena empiece a abrir el nido. ¿Vamos bien? No queda mucho, pero capaz que están cansados. No, 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 todo bien. lo que hacemos, Joaquín, es cuando sean ya a las 9, siempre hacemos un receso de 4 o 5 minutos para vuelo sanitario, para preparar un café o algo. Pero eso, ¿quién lo permite? No, vos decís, bueno, paramos unos 4 minutos y Bueno, después sí, sí, vamos a parar si quieren, porque ahora viene lo proteico listo. y después viene, nada, algunos conceptos para seguir refrescando y poder charlar sobre algo de manejo. Listo, 5 minutos de descanso. ¿Te parece Dale, bien? Dale. perfecto. Grabar porque si no, Seguimos, Seguimos. Joaquín, tengo una bien, consulta. cuando quieran. ¿sí? ¿Hay algún cálculo como para decir, a ver, porque siempre hablamos de alimentar artificialmente, eh, decir, bueno, dejo tanta cantidad de miel, tantos cuadros, obviamente que depende del clima y demás, ¿no? De cómo pasa el invierno, Mm, pero un cálculo como para decir, bueno, esta colmena que está tan poblada de tal manera, se le puede dejar tanta cantidad de miel o tantos cuadros con miel que supuestamente puede llegar a pasar el invierno. mm. Mirá, Enrique Bedascarraúr en su momento de evaluación de colmenas y demás, hizo un trabajo en el cual determinó que la colmena más o menos consumía entre 19 y 23 kilos a lo largo de todo el año, ¿no? De reservas y de alimento. Ujú. Que es más o menos lo que a veces se ve en los análisis económicos de cuánto jarabe utilizó el apicultor, a veces, ¿no? Porque no sé, he visto análisis de apicultores en los cuales, no sé, gastaron 20 kilos de jarabe a lo largo del año para alimentar a las colmenas. Bueno, más algo de miel que le habían dejado, ronda en la cámara de cría nada más, ronda más o menos en los 23, 24, 25 kilos de alimento energético. Es un estudio lindo para hacer. Ahora en Argentina se están empezando a hacer algunos estudios con balanzas, ¿sí? Entonces esas balanzas nos van a llevar a tener datos propios de la región en el cual se vea cómo es el consumo a lo largo de todo el año de la colmena y cuánto es lo que va requiriendo para poder tener ese dato y decir, listo, yo con tanta kilo de miel, ¿se lo puedo dejar a la colmena? Obviamente va a depender del clima, Sí, del sí, calor, obvio. del frío y demás, más menos vas a necesitar tanto. Pero después, ¿qué te entra en juego a vos? La rentabilidad. Porque Claro, vos bueno, dejás 25 kilos de miel, o sea, dejás un alza estándar completa de miel arriba, la cortás con la entretapa y dejás todo el nido abajo, puede ser que sí, que pase el invierno, que no necesites nunca alimentar a esa colmena y demás, pero te perdiste de generar un ingreso de 1 kilo de miel por 3 kilos de azúcar o 4 kilos de azúcar. Hoy un poco se asimiló ya a los 5 kilos de azúcar que teníamos antes, em, contra, contra lo que correspondía dejar la miel, ¿no? Siempre va al análisis más también económico que conviene. sí, Eh, también depende, no sé, lo lejos que tengas del apiario, porque también está el factor de sí, combustible Joaquín, sí. y Lo creo que, que nosotros, también el tema de lo sí. natural, me parece que por ahí la miel también para el tema de sanidad es mejor sí. que cualquier Lo que otra no cosa. entra en juego, lo que no entra en juego acá es la preparación de la invernada en el bloqueo de la cámara de cría. Es decir, bueno, que se achique el nido, que haya menos cantidad, porque también si vos dejás mucha miel arriba con también población, va a tener mayor consumo, ¿sí? Lo Claro. ideal es una colmena barata, una colmena que inverne en cámara de cría, que sea que tenga la capacidad de, con esos kilos de miel, sobrevivir el invierno. Podés dejarle algunos cuadros de miel arriba, pero eh, acordate que si dejas más espacio, también van a necesitar más
energía para regular la temperatura. Entonces, siempre hay que ir evaluando esos pros y esas contras. ¿Hay gente que inverna con un alza de miel arriba y corta con la entretapa? Sí. Después hay que ver, hay poco dato de número tal vez para ver y hay que evaluar mortalidades, hay que ver cómo se comporta Varroa, cómo se comporta la vitalidad de la abeja en todo el ciclo de esas colmenas. Te quería comentar lo que vimos nosotros en iniciación, que es la Sí, cámara de cría, sí, invernada en cámara de cría con un cuadro de miel por calle de abeja, en bien, proporción, ¿no? sí, sí, sí. Creo que eso es lo que quería decir el profe Juan. Mm. Sí, Sí, nosotros justamente. recomendamos, Y tratamos después hay que de que evaluar lo que dice Joaquín, ¿no? Tal ¿Cuánta cual. plata estás dejando ahí arriba? Sí, hay que poner todo en la balanza. No la Hay que poner todo en la extractás, no la extractás, no usas De la tambor, cámara de cría, no. no, la cámara de cría no la tocas. Lo que digo es la del alza melaria, que a Ah, veces sí, quieren sí. dejar. Ah, Evaluás, dejo un alza melaria arriba, dejo tantos kilos de miel, tanta plata por cosechar. Después tenés la posibilidad de que si la extractás, tenés el gasto de extracción, el gasto del tambor, el gasto de venta, todas esas cosas hay que poner en la balanza, decir, conviene o no conviene, pero no se negocia lo de abajo, lo de la cámara de cría y el bloqueo y la preparación para la invernada, tiene que ser en cámara de cría para optimizar bien la posibilidad del manejo ahí de los de los espacios, espacios. de la sanidad, de que la abeja engorde ella, no engorde la colmena, engorde ella y tenga buenos cuerpos grasos para pasar ese invierno tan bendito en Invierno. estas zonas. Bueno, ¿sigo? Sí, Sí. Quedan 757 filminas. No, mentira. Bueno, alimentación proteica. ¿Para qué y cuándo la usamos? ¿No? Por ejemplo, para suplementar el ingreso de polen, no lo vamos a sustituir, lo vamos a suplementar, es decir, nunca vamos a lograr sustituir el polen. Eh, Eso es importante. En el otoño, para generar reservas corporales para el receso productivo. Y en primavera, para el desarrollo primaveral de la colonia, cuando aún no es suficiente la oferta de polen. En el mercado hay un montón, ahí están los en polvo, están los líquidos, están los que vienen en forma de torta proteica y vamos a tratar de explicar las diferencias. Cuando hablamos de un suplemento de polen en forma de torta proteica, hablamos de que lo ideal supere un 25% de proteína cruda en su concentración, que tenga todos los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, que aporte vitaminas, que aporte minerales, que sea palatable, ¿sí? Justo hoy estuve evaluando un proyecto de un suplemento proteico que se está desarrollando y lo que se ve y se evalúa es la palatabilidad, si la abeja lo consume, no lo consume, la digestibilidad, la parte de la microbiota, perdón, de si la abeja lo puede ingerir por la probóscis, es decir, el micronaje, quise decir, no la microbiota, el micronaje de esa harina y obviamente una textura que le facilite poder consumirlo. Y cuando se habla de valor biológico, que sea un producto que realmente la abeja lo aproveche. Muchas veces se habla de, o sea, por ejemplo, traduciéndolo a la alimentación animal en perros. Compramos un alimento que nos dice que tiene X cantidad de proteína, pero es barato, es bien baratito. Se lo damos al perro y el perro en el patio nos hace unos tortones sin forma, sin consistencia y lo hace 4, 5, 7 veces al día. Eso nos lleva a que es un producto que, por lo visto, el perro no lo está aprovechando, no lo está metabolizando como corresponde, no aprovecha los nutrientes, gran parte se está desechando. Diferente, y obviamente el estado del perro es un perro que se le cae el pelo, que no tiene buen color. Eso va en el aprovechamiento de los nutrientes del suplemento que le estamos dando, del alimento balanceado en este caso. Cuando el perro consume un alimento de calidad, de buena calidad de proteína, de buenos aminoácidos, buenas vitaminas, hace menos veces en el día, bien formado, lo podemos juntar con la mano o con la bolsa y el perro está hermoso, brilloso, no se le cae el pelo. Ahí va en el valor biológico de la proteína que el perro está consumiendo.
Algunos ingredientes que tenemos que tener en cuenta que tienen que tener los suplementos proteicos. La levadura de cerveza es muy buena y tiene alta concentración de proteína cruda y aminoácidos esenciales. Harina de legumbres, hoy no se recomienda el tema de la harina de soja. Hay varios trabajos que están mostrando que la soja tiene algunas azúcares que alteran la digestibilidad en las abejas, ¿bien? Por eso se recomiendan lo que es harinas de garbanzos o harina de arvejas. Después está la posibilidad de agregar aceite de canola, que tiene muy buen aporte de proteína y de ácidos grasos esenciales. Con esos 3 ingredientes ustedes pueden hacer una torta proteica, pero lo ideal es que no la hagan ustedes, ¿sí? Lo ideal es que ustedes puedan tener la capacidad de adquirir un producto que esté probado, que esté aprobado por SENASA, que sea exclusivo para las abejas y que cumpla con los requisitos que la abeja requiere. Muchas veces he visto dietas con, por ejemplo, con harina de trigo, con fécula de papa, con fécula de maíz, y eso tiene alta concentración de hidratos de carbono y azúcares superiores que la abeja no logra aprovechar. Las tortas proteicas, lo ideal es utilizarlas en otoño, ¿sí? Vuelvo para atrás. Lo ideal es utilizarlas en otoño para poder darle a la abeja una alta concentración de proteína que genere buenas reservas de cuerpos grasos, ¿sí? No lo recomiendo, por ejemplo, para pleno invierno, porque no hay cría, la abeja ya está invernando. No lo recomendamos tampoco para el verano, porque la abeja, lo ideal ahí requiere más lo que son aminoácidos y vitaminas libres para poder generar buena jalea real, para poder generar buena proteína corporal y estar más, ser una abeja más longeva. Lo ideal del otoño se puede usar en primavera, pero para no malgastar plata, lo ideal es que lo utilicen en otoño y en primavera utilizar otro tipo de producto que puede ser un promotor de crecimiento o un multivitamínico que también hay en el mercado y se diferencian en su funcionalidad a veces. Esto, si lo damos solo en el jarabe, lo único que va a generar es incentivar la postura, ¿sí? Pero necesitamos que haya algo de entrada de polen, algo de proteína bruta ingresando a la colmena, ¿no? No solo porque arranquemos a estimular la colmena con esto, vamos a generar un buen desarrollo. Hay que estar bien atentos a que algo de entrada de polen haya para poder utilizarlo y tener buenos resultados. La incorrecta utilización de un promotor de crecimiento puede llevar a recambio de reina, enjambrazón, desequilibrios poblacionales y al final el efecto que queríamos desear, que queríamos obtener, no lo tenemos y podemos llegar a haber perdido mucho el tiempo en el desarrollo de esa colmena. No arranquemos a estimular colmenas con promotor de crecimiento sabemos que tienen reinas viejas. Las vamos a fundir, se van a recambiar y vamos a perder gran parte de todo lo que invertimos. Los multivitamínicos por lo general vienen en polvo y vienen recomendados para espolvorear. Son alimentos que tienen una menor concentración de proteína, tienen buena concentración de vitaminas y minerales y vienen recomendados para espolvorear. A mí me tocó trabajar en su momento en Apilab y siempre se recomendaba el espolvoreo del producto. Pudimos, después, yo cuando ya dejé Apilab y fui probando en mis colmenas y en colmenas de productores y por ir recomendando y obteniendo buenos resultados, de no espolvorear más y sino darlo de manera líquida, chorreado sobre los cabezales de los marcos, ¿sí? Eso hace que la abeja lo aproveche inmediatamente y no deseche, porque el 50% de lo que polvoreamos en la cámara de cría, la abeja lo va a barrer al piso y del piso lo va a barrer a la piquera, afuera. Entonces, para no perder nada de lo que estamos administrando, lo damos en líquido, bien concentrado y hacemos que la abeja lo aproveche así, como verán, lo aprovecha, lo consume en su totalidad. Acá van a ver una tira de sintético después de haber tenido dentro una tira de oxálico que se estaba terminando de roer. También puede ser, bueno, tienen diferentes colores porque son diferentes suplementos, entonces va cambiando, pero fíjense cómo lo damos chorreado sobre los cabezales y la abeja inmediatamente, al ser tan atrayente el sabor, va consumiéndolo. Después la utilización de diferentes suplementos hace que haya
muy buenos resultados frente a testigos, ¿no? Frente a colmenas en las cuales no le damos nada. Fíjense, lo verde esto es área de cría acumulada en el desarrollo de núcleos, ¿no? Y esto hizo que las colmenas o núcleos que fueron desarrolladas solo con jarabe, fíjense cómo merma la cantidad de abejas a diferencia de los que son suplementados. Siempre desarrollado con una ayuda de un suplemento proteico hace que tengamos mayor área de cría, mayor cuadros y por ende se desarrolla mucho más rápido que un núcleo solo con jarabe. Nada, diferentes ensayos que si quieren después se los puedo mandar o mostrar en detenimiento. Fíjense esta diferencia. 7 cuadros de cría contra 5 cuadros de cría. Que tengamos 2 cuadros de cría hace que sean la posibilidad de sacar un núcleo más por colmena que este, ¿no? Y eso nos da mayor riqueza en cuanto a productividad de abejas para el desarrollo de colmenas y por ende productividad de miel en la época de temporada de mielada. Bueno, sigue habiendo un montón de ensayos con respecto a la fecundidad de las reinas y a la oviposición cuando suplementamos con diferentes suplementos comerciales, mayor cantidad de celdas operculadas, mayor nodrizas, mayor producción de jalea real. Todo hace a un muy buen desempeño de la colmena cuando se suplementan, por ejemplo, en este caso, este trabajo con aminoácidos esenciales, ¿no? Que una buena suplementación con aminoácidos esenciales genera mejor calidad de nodrizas, mejor calidad de producción de jalea real, mayor productividad general de la colmena. Pero no nos olvidemos de los zánganos, porque los zánganos también son importantes para la fecundidad de las reinas. Entonces, la cantidad de semen por zángano en este caso es mayor para zánganos alimentados con multivitamínicos. Cuanto mayor cantidad de espermatozoides tenga el zángano, mayor capacidad de fecundidad para las futuras reinas. Bueno, esto también sobre los zánganos que afectan, aumentan la fecundidad y son más pesados, mayor cantidad de semen. Pero le damos la mejor energía y proteína, pero a veces cuando quieren multiplicar apiarios, ¿no? Esto lo puse para ir hablando de algunos conceptos de manejo, hacemos núcleo ciego. Y ahí retrocedemos todo el desarrollo que teníamos en un núcleo ciego que nos va a tardar un montonazo de días en poder desarrollarse y empezar a oviponer y que en su mayor medida va a tener entre un 15 y un 40% de mortalidad o de pérdidas porque no se fecundó, porque no se desarrolló, a diferencia de, por ejemplo, utilizar celdas reales o reinas fecundadas que son más eficientes para poder generar un buen desarrollo de un núcleo o de un recambio de reinas en las colmenas. Pero bueno, esto es algo que saqué de Pedro Negri, de allá de la Universidad de Mar del Plata, que han publicado un trabajo con respecto a lo que es la nutrición de precisión, ¿no? Y esto de ir enfocando la nutrición en la salud y en el sistema inmune de la abeja, la importancia que tiene, cómo se está hoy en día direccionando la nutrición de las abejas a que impacte directamente en el sistema inmune de las abejas para contrarrestar, por ejemplo, el efecto de los patógenos y los parásitos y de algo que no podemos manejar demasiado, que son los pesticidas. Y se hablan de fitomoléculas, de formulados específicos para las abejas, de aceites esenciales, y ahí, bueno, está la menta, la cafeína, la canela, la manzanilla, la espirulina, que hay muchos trabajos hoy en día con aportarle espirulina a las colmenas para mejorar lo que es la microbiota intestinal de las abejas y por ende el sistema inmune. El propóleo, que también se está recomendando para la nutrición de las abejas. El ácido abscísico, el ácido giberélico, estudios que se han hecho en Mar del Plata e impactan positivamente en el sistema inmune de las abejas. Esto está estudiado a nivel molecular en todo lo que son los genes del sistema inmune de la abeja y los genes de la nutrición que impactan rotundamente en el metabolismo del bichito. Un enfoque nutricional que refuerza la inmunidad y el metabolismo de las abejas frente al estrés. ¿Tá? Hasta ahí fue todo lo de nutrición. No, como la presentación yo tengo todo lo de Barroa también junto, fue todo lo de nutrición.
no quiero meterme en la parte de sanidad porque sé que va a estar Matías, pero bueno, de última en la visita a campo la podemos refrescar y ver varias cuestiones con respecto al uso de los acaricidas, a resistencia, que también Matías va a hablar y es palabra mayor, pero bueno, lo podemos ver bien a campo. Si hay consultas, estoy a ¿Puedo hacer una disposición. pregunta, Joaquín? 1 hora y media, perfecto. ¿Quién habló? Sí, yo, Aureliano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Aureliano? Te hago ¿Cómo una andas? pregunta. ¿Cómo, hoy hablaste esa, que es bueno, menta, cafeína, toda esa lista, ¿cómo se le hace el aporte ese? ¿Cómo se les da? Eso, a ver, eso es algo que se está estudiando, son trabajos hechos en laboratorio que se le han dado en jaulas, en incubadoras, se le han dado diferentes dietas a las abejas y han visto cómo, por ejemplo, la menta genera estimulación de las glándulas cereras, ¿no? Ah, Lo mismo la manzanilla y así como que estimulan a las abejas a producir cierto comportamiento que favorece el desarrollo, ¿no? Y ayudando en la nutrición. Hoy yo no te puedo decir, che, no, mirá, ponele tantos gramos de manzanilla y de menta al jarabe, no tengo esa. Esos fueron estudios de se, laboratorio se le y que entrega a la abeja seguramente. en las mezclas, digamos, comunes, se le Mm, agrega. claro. Después, el tema de las fitomoléculas y el desarrollo de preparados para las abejas. No sé si han escuchado hablar de Biflow, que es una empresa en la cual genera servicio de polinización de diferentes cultivos. Esa empresa, que en parte fue creada por gente de Mar del Plata y gente de la UBA, con respecto a los formulados que desarrollaron, dirigen la abeja a ciertos cultivos. Entonces, le dan formulados, por ejemplo, extraídos de plantas o flores del arándano. Ese formulado se lo dan en el alimentador, en el jarabe, y la abeja genera una memoria que la hace ir al cultivo de arándano con más preferencia que a otros cultivos. Ese entrenamiento que se le genera a la abeja aumenta las polinizaciones y por ende al que tiene el cultivo de arándano le sirve porque tiene mejor calidad de fruto, mayor cantidad y bueno, se paga mejor, ¿no? Esa empresa con esa tecnología está trabajando en arándanos, en kiwi, en almendros, en manzanos, en perales, en un montón de cultivos que se han desarrollado esos formulados. Joaquín, sin, Sí. sin entrar en enfermedades, ¿qué sabes del PEC? ¿Estamos cerca, estamos lejos, está en Brasil, no pasó más nada? El PEC está en Brasil, en Bolivia y en Paraguay. Yo Nosotros les tenemos recomiendo, cierta, yo les perdón, recomiendo si quieren hacer si quieren hacer una linda capacitación del PEC, a Natalia Bulacios, que está bastante empapada en el tema del PEC. Ella está trabajando con todo lo que son los apiarios centinela, los apiarios en el monitoreo. Estamos en una línea roja de cuestiones gubernamentales también con respecto a si Brasil denuncia o no denuncia, ¿no? Y ajá, tienen una abeja bastante defensiva que le permite convivir con el PEC. Yo he visto videos en Brasil con mucha cantidad de PEC, he visto videos de Bolivia, perdón, y el PEC está. Eh, la clave está en que, bueno, nuestras fronteras, nuestros apicultores del norte sean eficientes, profesionales y puedan tener colmenas fuertes para que el PEC no avance. Eh, Claro. si el PEC llega a la zona del clima templado frío como estamos nosotros, con una abeja mucho más dócil, y lo vamos a sufrir, como lo han sufrido los estadounidenses, los italianos, los franceses y demás, lo vamos a sufrir, pero lo ideal es tener colmena fuerte, que no ingrese el PEC. Eso nos va a dar la posibilidad de contrarrestar efectos. y ni hablar de pasar el invierno con una melaria con miel, Claro, prácticamente ahí, eso bueno, sería ahí entramos en otro imposible. juego. Sanitariamente, esa melaria arriba, donde la abeja no controla todo el espacio porque le cortamos Claro, con la entretapa, es el nido ideal para el PEC. para el Tiene PEC. miel, tiene polen, tiene abeja para comerse,
y va a ir alimentándose de todo lo que encuentre para poder reproducirse. Yo lo vi en vivo y en directo, lo vi en El Salvador. Tuve la posibilidad de ver el PEC en El Salvador y qué bichito, hijo de mil, perdón, ¿no? Pero eh, colmenas muy débiles, colmenas muy malas en calidad nutricional y con población de abejas. El PEC deambulaba por toda la colmena, había en ese momento, no sé, levantamos el piso y habría 20, 30 PEC en el piso de la colmena y después empezabas a ver atrás de los panales y cómo la abeja de Centroamérica enseguida lo busca atacar y querer doblar el abdomen para picarlo y no puede porque obviamente el PEC se hace como el bicho bolita, a veces se achica o se esconde entre falsos panales ¿Vieron que a veces los pisos se hacen ciertos falsos panales? Bueno, ahí se Claro. esconde y busca la oscuridad inmediatamente. Mm. Pero muy, muy bravo Que el no bichito. llegue, que no llegue, que no llegue. No, que no llegue, por favor, que no Por llegue. favor. ¿Cómo se Sí. lo combate aparte de con una colmena fuerte o defensiva? A ver, en ¿Qué Estados medida? Unidos, en Italia han usado el tema de Cumafos, pero han detectado resistencia al Cumafos por parte del PEC. Y después ciertos productos que pueden matar al PEC también pueden matar a la abeja. Entonces, en su momento sí que habían probado tipo unas cajas de CD Ajá. con fipronil en las piqueras. Entonces, lo único que entraba era el PEC por esa caja de CD con como el sistema como el Cucatrap, Sí. ¿vieron? Claro. Que entra la cucaracha, se toca el producto y muere. Bueno, esto era parecido. El PEC muere dentro de la caja, pero era con fipronil. Con el tema del residuo que deja el fipronil en la cera y demás, porque evapora y queda ahí. Sería una chanchada para lo que es la calidad de los productos de la colmena. Y el Cumafos también sería un problema por el periodo de carencia, es un Sí, sí, y fosforato terrible. aparte dijeron que, o sea, se ha visto y está reportado que ha generado resistencia al Cumafos. Tal vez el peque, no sé, yo toco madera, tengo un alza acá arriba de estantería de libro eh, que nunca llegue, porque no quiero estar ahí. Joaquín, hay Chile algo no del reportó nada, ¿no? maní. Chile no reportó nada, a Chile lo beneficia las barreras naturales. Naturales, claro. Y si nosotros no eh, tenemos, más claro. todavía. Lo Claro. beneficia las barreras naturales de la cordillera y que, bueno, en el norte de Chile hay muy poca colmena, así que está bastante aislado. Bien. Desde el manejo, Joaquín, ¿hay algo que se puede hacer? Más que nada pensando, a ver, no esperar que nos digan llegó el PEC para hacer algo, quizás algo que podamos, No, que nos el encuentre manejo ya, digamos, ¿no? el manejo claro está y te lo dice gente especializada en el PEC, por ejemplo, en Hawái, o estadounidenses, o italianos, gente que ha vivido experiencias con el PEC. Colmenas óptimas, colmenas fuertes, libre de varroa, libre de nosema, buena nutrición, una colmena que tenga la capacidad de defenderse del PEC y de que Sí, si la colmena detecta que hay un huevo de PEC, lo va a sacar porque no es de ella, lo va a eliminar Sí. o lo va a tratar de correr para que no se pueda reproducir. Y después, el apicultor, hoy hay que abrir una colmena y tratar de buscarlo. Si encontramos, bueno, Mauricio Rabinovich ha dado también clases, eh, ha habido muchas denuncias de PEC en las cuales fueron casos negativos, pero está bueno que se busque y que diga, che, no, estamos negativos, estamos negativos, estamos negativos. A veces hay bueno, les recomiendo la clase de Natalia. Natalia muestra la familia de Aitina tumida, que es el pequeño escarabajo, y tiene muchos parecidos. Y vos abrís la colmena a veces y encontrás más en zonas como el Delta, que hay muchos insectos, y pueden ser parecidos, pero no son no es realmente el pequeño escarabajo. Hay muchos muy parecidos, pero muy Hay muchos parecidos. muy Nosotros parecidos, con las le hemos antenas, mandado a Matías Magis y claro, primero alarmados, ¿viste? Mm. Así que le mandábamos ahí, creo que a Mar del Plata, y nos Sí, decía, no, no. ahí en Buenos Aires está, el laboratorio SENASA lo hace de inmediato, tienen la obligatoriedad de hacerlo de inmediato por ser una plaga exótica Claro. y poder traer muchos problemas. Así que si uno se contacta un lunes, el miércoles tiene el diagnóstico si era positivo o no.
mandando la muestra en tiempo, o sea, haciendo lo más rápido posible Claro. todo. Y si van a la apiario y ven algo, por eso yo ahora muchas veces le digo a los apicultores, salgan con un frasquito y un alcohol, con la posibilidad Claro. de siempre tener o para varroa o para cualquier insecto raro que vean en la colmena y se pueda diagnosticar. Eh, Muchas veces está el tema del moscardón, que afecta en varios lugares, Oh, y bueno, que ahí también hay mucho para seguir estudiando. eh, Joaquín, cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, se decía que la abeja no tenía sistema inmunológico. ¿Dónde radica? ¿Dónde está? ¿En el intestino? ¿Cómo es el No, asunto del sistema lo que pasa que la inmunológico? abeja se divide en tres. Tenés la parte de barreras naturales, como por ejemplo mencioné, la membrana peritrófica, es parte de lo Ajá, que es el sistema inmune de la abeja, ¿no? bien. Y después tenés la parte humoral, ahí Federico va a saber también de la parte biológica de la abeja, y la parte celular. Hay diferentes componentes del sistema inmune que están en todo lo que es el hemolinfa de la abeja, cumpliendo su función, ¿sí? Sí, Y diferentes vías. Es complicadísimo el sistema inmune, pero me está buena imagino, la me pregunta, imagino. pero tiene sistema inmune en el cual hay una inmunidad innata, una inmunidad celular, que van ayudando a contrarrestar los efectos de los diferentes patógenos. Ujú. Y cada día se está estudiando más y bueno, yo las vías de señalización y de eso del sistema inmune no las estudié, las leí, es un lío importante, me acuerdo mucho también de la facultad y todo lo que es la parte de, de la biología en eso es un mundo terrible. Pedro Es Negri se como, doctoraba en eso y es... es como la genética. Yo le Sí, explican, le bueno, explican y nunca la después logro viene, entender. después viene toda la expresión de genes de la abeja, que hay Claro. genes detoxificantes del sistema inmune y ayudan muchísimo a contrarrestar el efecto por ejemplo, los plaguicidas, ¿no? Es un mundo bastante complicado, que está buenísimo en algún momento hablar de todo eso, pero nada, hay gente mucho más especializada que yo Claro. para contar esto. También si es muy complicado es meterle cosas al apicultor en la cabeza No, cuando pero por ejemplo, hoy los suplementos proteicos que se están evaluando ayudan. a nivel internacional, eh, se están evaluando en función de qué impacto generan los genes de expresión del sistema inmune. Claro. Entonces, si ese suplemento se desarrolla, genera un buen impacto de expresión de esos genes, bueno, vamos por buen camino. Claro. Después se van al campo y se verá cómo se comporta en el campo, porque ustedes saben que muchas veces lo de laboratorio en el campo no es factible por ser caro, por ser difícil de aplicar para el productor, por ser inaccesible para el productor o por no tener, no sé, la capacidad de disolverse con el jarabe o disolverse con otra cosa para que sea fácil de aplicar. Ujú. Y otra pregunta, también cuando yo estudié, ahora no lo veo más en los libros, dice que el proventrículo también es una barrera que detiene algunas bacterias. Sí. Es tan así? Sí, 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 son barreras naturales que tiene la Son abeja que barreras permiten el naturales. ingreso, ¿no? de las diferentes sustancias. Bien, confirmado Pero entonces. para eso están las buenas prácticas de alimentación previas. Nosotros insistimos muchísimo con la alimentación en el curso. Mucho, mucho, mucho. Se lo repetimos siempre. Que no fallen con el polen, que no fallen con Mm, las proteínas, que son importantísimas, y le recalcamos mucho el otoño. El otoño, las proteínas mm, son esenciales. esenciales. Bien. Este año tuvimos mucha flor morada, no sé si por tu zona, pero No, acá no. una Acá invasión. no hay. Mira vos, No, acá no. Acá, fin de temporada, tenemos la varita de oro, claro. que es Sí, buena nosotros también. y aporta buen polen, pero este año apareció tempranito y bueno, se cortó. Claro. En febrero se cortó. Mm. Bueno, gente, Bueno, espero que les haya creo que gustado. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos yendo Les para dejo, bueno, si terminar. quieren pasen mi teléfono, mi mail, no tengo ningún problema. Un placer.
y bueno, estoy a disposición para lo que sea, cuando Bárbaro. quieran Bueno, un día y te esperamos por el apiario. Excelente, Joaquín. Cuando ¿cómo vos no? dispongas y puedas y tengas un tiempito para ir a la escuela, a la ¿Sí? práctica ya con los chicos. Sí, sí, de hecho hasta si en algún momento ustedes tienen ganas de hacer una visita extra escuela, nosotros tenemos yo extracto mi miel y fracciono mi miel y trabajo con productores que están en San Borombón. Es un paraje Ujú. que está en el peaje de la Ruta 2. No sé Ujú. si conocen, seguramente los Sí, que hayan sí. ido de Buenos Aires para la Sí, playa sí. lo conocen. Son productores que manejan 1.400 colmenas, tienen varios años de experiencia y bueno, tienen la sala de extracción, tienen la sala de fraccionado, toda la parte donde arman material y demás. Y si les interesa, podemos organizar una visita ahí de ir a visitar algún apiario a la mañana o al mediodía, hacer un buen costillar, no, mentira, hamburguesas. eh, Ya estamos todos y, rotos. y pasar un día en un ambiente tal vez diferente a lo que es la escuela, como para salir y ver otro productor. Dale, Sé que no está, buenísimo. y sé que no está tan lejos, por eso se los ofrezco. Sí, 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Hola, tengo una consulta, ¿se me escucha? Sí, Sí, se Vamos. escucha. Marcos. Sí, sí. Sí, hablando de que también me sumo al costillar, volviendo a la nutrición de las abejas, a mí un conocido que trabaja, que hace helados para una heladería, me dio un jarabe que es de frutilla con azúcar, asumo que es. Yo quería saber qué tanto puedo usar eso. En las heladerías usan mucho jarabe de maíz de alta fructosa con mucha concentración de azúcares superiores. Yo no lo recomiendo. El otro día me pasaron la especificación técnica de un alimento que utilizan en una fábrica de gaseosas y bueno, se lo dejaban a muy buen precio, pero claro, tiene concentración de azúcares superiores a mansalva, casi un 50%. Y nada, le vas a dar un alimento a la abeja que tal vez no la mates, pero no vas a generar el impacto que realmente generan el azúcar o el jarabe de 55. Y también pueden venir con otras sustancias que no sean deseables para la abeja. Más, le puede salir la miel de color. A mí No, me en ese pasó, caso ni hablar, si ni estirás la hablar. alimentación en fechas donde empieza a entrar néctar, contaminás la miel rotundamente. Y eso es un problema Totalmente. que sucede, que está pasando, que sigue pasando, el tema de cuando se alimenta con el alimentador en el alza melaria, muchas veces las reservas no quedan en la cámara de cría, sino que quedan en el alza melaria y cuando cosechamos la primera vuelta, sacamos alta proporción de azúcares que no son provenientes del néctar de las flores. Ok, ok, entonces lo Es descarto. probable que viniendo de la heladería tenga también colorantes, saborizantes, esas Sí, cosas, ¿no? sí, Dijiste sí. frutilla y yo me imagino, viste, un helado de frutilla de agua, eso está lleno de eso. Hola, Fíjate. hola, no sé si se me escucha. Sí, ¿Sí? Sandra. ¿Qué tal? Yo soy la mamá de Marcos, el conocido que nos dio ese preparado. En realidad no tiene ningún conservante. Él me explicó que era la frutilla que con el azúcar nada más. Lo que sí Sí. estaba cocinado a una baja temperatura por mucho tiempo, o sea, es bien concentrado, pero no tiene ningún conservante ni nada de nada. Por eso no sabíamos si disolviéndolo serviría o no. Yo no tengo experiencia en alimentar con un jarabe de frutilla, Claro. no voy a decir, pero conociendo algunas experiencias de estos tipos de jarabes que utilizan en heladerías, en fábricas de jugos y demás, no lo recomendaría, porque seguramente tenga Bárbaro. algún jarabe de alta fructosa mezclado, En eh, realidad, él me dijo que es frutilla y azúcar, nada más. que es un dulce de frutilla entonces. Claro, porque No, ellos se quedan con la pulpa y fabrican el helado y el sobrante es el líquido del azúcar con la frutilla, no tiene ningún tipo de conservante, me dijo. sí, yo no, Pero bueno, Siempre, no, yo no ante lo la duda recomendaría. no, no, Sí, no, obviamente, no obviamente, lo no, 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 recomendaría. dale, No. dale, siempre hay que gracias. tener en cuenta que alimentar no es nutrir, ¿eh? Ah, Claro. Por claro. eso, olvídense Eh, de la banana, que le dan sandía. Ojo, ¿eh? no, a Perfecto. ver, capaz que si la abeja tiene hambre, se lo pones, se lo va a devorar. Se lo va ¿Sí? a devorar Como a veces pasa en las sierras de Córdoba que te estás tomando una coca y se te vienen a la y coca. se te viene la luz, claro. Eh, pero bueno, ahí
hay cuestiones que sigamos lo que la abeja consume en su vida natural y si hay que suplirlo, bueno, suplámoslo de la mejor manera posible. Perfecto. Genial. Sí, sí. Javier Mil levantó la gracias. mano, tiene una consulta, parece. Sí, hola, buenas noches. Consulta, pero nada que ver, o sea, con lo que están hablando. El horario del sábado quería saber cómo es, si sigue siendo igual que el 9:30. anterior y hasta qué La, hora. en la- en la primera clase tenemos un poquito de tolerancia y esperamos porque vienen algunos chicos nuevos y se pierden y demoran. Después, 9:30 en punto, comenzamos. Y el horario de salida puede ser 3, 3:30. A veces nos retrasamos un poco en el apiario. Normalmente salimos a las 15 horas, pero a veces se Está bien. puede estirar un poquito más. No mucho más, pero se puede estirar. Pero Está bien. acostúmbrense, chicos, 9:30 sagrado, porque si no empezamos, si tomamos 10 minutos de tolerancia, a las 2 semanas esos 10 minutos se hicieron 15 o se hicieron 20. Porque dicen, Claro. empieza más tarde, empieza más tarde, empieza más tarde. Ya nos ha pasado muchas veces. Así que 9:30, 9:31, largamos. Bueno, Ahí en el gracias. chat, Bueno, ahí en el chat dejé mi teléfono por cualquier consulta. Bárbaro. Estoy. genial, Joaquín, Bueno, buenísimo. chicos, nos veremos el Bueno, sábado. muchas gracias, Joaquín, gracias a todos. No, por Gracias, favor. Joaquín. Gracias, profes. Nos vemos el sábado. Nos Chao, hasta vemos. luego. Gracias, Gracias. Joaquín. Chao, buenas Chao, noches. gracias. Ah, un aviso parroquial chiquito por las dudas. Sí, Después, sí, después les sí. comparto un flyer por si lo quieren pasar los chicos. No sé si hay alguien de la zona de La Plata, de Berizo, de por ahí. El 16 me toca estar en la Facultad de La Plata y bueno, vamos a hablar ahí sí de todo lo que vimos hoy, por ejemplo, pero también vamos a hablar de Barroa. Así que si alguno se quiere acercar, hay una jornada linda en la Facultad de La Plata. Buenísimo. 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 Gracias. Gracias, Bueno, Joaquín. nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias, Joaquín, de Chao, nuevo. buenas noches. Buen fin.